Hola, queridos amigos. El gobierno comunista que tenemos en el poder allá en La Moneda, eh, cada día se saca más las caretas y reconoce finalmente que esta propuesta constitucional es, podríamos decir, su programa de gobierno. Es la carta que les va a permitir navegar libremente en su afán de llevar a nuestra república al abismo. Ahora salió esta señora, que es la vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo, asegurando que la actual constitución que nos rige y que podríamos decir tiene la firma del expresidente Lago del 2005, eh, vamos a hacer un paréntesis para volver a recordar que fue el año 2005 cuando el presidente Lagos celebró con bombo y platillo la aparición de esta nueva constitución que lleva su firma el año 2005. Sin embargo, la comunista Camila Vallejo asegura que la actual constitución, es decir, la constitución que nos está rigiendo en estos momentos, les dificulta a ellos cumplir, podríamos decir, su plan de gobierno. Entonces acá es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿y por qué les dificulta cumplir su plan de gobierno? ¿Y cuál es el plan de gobierno? ¿Les dificulta, por ejemplo, fraccionar nuestro país y que no sea una sola nación, sino que varias? ¿Les dificulta ofrecerle mar a los bolivianos, por ejemplo? ¿Qué es lo que les dificulta? ¿Les dificulta convertir a nuestro país en un estado totalitario? ¿Les dificulta garantizarle a los subversivos de la macrozona sur que no los van a ir a molestar? ¿Les dificulta mantener abierta la frontera? ¿Qué es lo que les dificulta? Porque habría que entrar a detallar qué cosas les dificulta. La ministra comunista Camila Vallejo, vocera de gobierno, aseguró que la actual constitución le impone limitaciones y trabas al Ejecutivo. ¡Qué bueno! Porque si la actual constitución no les impusiera trabas y limitaciones, ustedes no habrían hecho todo lo que hicieron para tener este mamarracho como en la carta fundamental que rige a nuestro país. En ese sentido sostuvo que dificultan el cumplimiento en profundidad del programa que tenemos. Vuelvo a repetir, ese programa que ustedes tienen, ¿qué significa, por ejemplo, en la relación que Chile va a tener con Bolivia? Ese programa que ustedes quieren cumplir significa que Chile le va a ceder, por ejemplo, mar a Bolivia. Significa que Chile o el Estado de Derecho chileno no se va a hacer cargo del sufrimiento que están experimentando todos nuestros compatriotas en la macrozona sur, especialmente en la Araucanía chilena. O limita el hecho de seguir con esta política de fronteras abiertas, es decir, una puerta donde entra cualquier persona a nuestro país. ¿Qué les dificulta? ¿Les dificulta seguir estatizando nuestro país? ¿Les dificulta quedarse con los fondos previsionales de las personas? ¿Les dificulta eliminar el sistema de libre elección que hay actualmente en FONASA y a través del cual las personas pueden comprar un bonito y atenderse en la mejor clínica privada si quieren? ¿Les dificulta terminar con las ISAPRES definitivamente? ¿Les dificulta terminar con finalmente con la administradora de fondos previsionales? ¿Les dificulta todo eso? Bueno, si les dificulta todo eso, aplaudimos. Pero con esto, con esta, con esta, con este punto de prensa, con esta declaración que está haciendo Camila Vallejo de decir que la actual constitución les dificulta, les limita, les pone traba a cumplir su proyecto, su plan de gobierno, demuestra que esta constitución, esta propuesta constitucional está hecha a medida del Partido Comunista, porque finalmente el que está gobernando nuestro país es el Partido Comunista. Además, la ex diputada se señala que la crítica ha sido importante en su momento, muy difícil durante los primeros 5 meses de La Moneda. Bueno, ¿y por qué será? Si hay tanta crítica durante los primeros 5 meses en La Moneda, es simplemente porque ustedes no han dado el ancho,
¿O le parece poco la cantidad de errores que ha cometido la actual ministra del Interior, Isca Siches, o las declaraciones que ha vertido, por ejemplo, el ministro de Economía, el señor Grau, o todas las contradicciones y las volteretas que se ha dado Gabriel Boric? ¿O le parece poco el intervencionismo electoral político que están haciendo para favorecer a la opción del apruebo, que, como usted dice, es finalmente el programa de gobierno de este gobierno encabezado por Gabriel Boric? Entonces ya esto no resiste análisis. La desvergüenza, la cara de palo que tiene este gobierno, y en particular esta ministra secretaria general de gobierno, realmente es inaceptable. La ministra vocera señaló que la Constitución de 1980 dificulta el cumplimiento del programa de gobierno. A ver, en primer lugar, esta gente sigue con esta dinámica de llamar la Constitución que actualmente nos rige la Constitución de 1980, y no es la Constitución de 1980, porque si fuera la Constitución de 1980, no permanecería de esa Constitución original algo así como un 20-22%. Todo lo otro son reformas que introdujo los gobiernos posteriores, de la concertación, etcétera. La Constitución que nos rige, memoríceselo, señora Vallejo, es la Constitución que firmó el año 2005 el expresidente Ricardo Lagos, y que entre otros lleva la firma de Francisco Vidal, por ejemplo, de Sergio Vittar, y que en su oportunidad, cuando fue presentada a la opinión pública, el expresidente Lagos dio un tremendo y emotivo discurso donde decía que por fin Chile tenía la Constitución democrática que se merecía. Entonces terminen con esta mentira, o no le cabe, o no tiene el poder de entender usted, y bueno, eso es en el fondo. Ustedes actúan solamente por sesgo político. Posteriormente, ella dijo que van a seguir gobernando y empujando con la misma convicción y fuerza nuestro programa si gana el rechazo en el plebiscito. Bueno, nosotros estamos haciendo fuerza porque gane el rechazo, y creemos que si no hay una intervención, o sea, la intervención electoral está hecha, si no hay una especie de fraude, de manipulación de las votaciones de la persona, lo más probable, señora Camila Vallejo, es que se imponga el rechazo, y que esta Constitución, que en el fondo es el programa de gobierno de este tóxico gobierno encabezado por su amigo Gabriel Boric, lo más probable es que sea rechazada. Gracias a Dios que así sea, ojalá así sea, porque usted con declaraciones como esta ratifica una vez más que esta no es una constitución pensada en todos los chilenos, sino que finalmente es un programa de gobierno presentado pensando en el Partido Comunista, pensado en la persona que lo está llevando actualmente, que es Gabriel Boric, dominado y movido los hilos por el señor Tellier, que es el presidente nada menos que el Partido Comunista de Chile.